Primer punto en cuestión, fundamental. Ya está en redes sociales nuestra pregunta. Se reúnen CELAC y Unión Europea. Preguntamos si es posible identificar puntos de convergencia y avanzar bajando asimetrías. Opinen agenda CELAC-UE, la segunda etiqueta que colocamos. Vamos a ver posibilidades como, sí, al fin vamos a bajar asimetrías y al fin nuestro pueblo americano va a tener otras perspectivas cada vez que se sienta a hablar con Unión Europea. Es el momento político. O no, solo son discursos. O tres, hay consenso, buscando justamente abrir esa línea de acción. Cuando vayamos a las corresponsalías, ya han visto recién en un adelanto que daba Conexión Digital cómo nos está informando todo lo que pasa desde Rusia nuestro compañero Hansel Ouro. Vladimir Putin ayer en Helsinki se reunió con su homólogo de Estados Unidos. Hay una negociación abierta que es vital para la estabilidad de todo el mundo, no solamente de los países que ambos presiden. En Argentina siguen los escándalos, tiene que ver con estos falsos aportes al partido político Cambiemos, campaña electoral del año 2017. Por lo pronto hay mucho ruido mediático, pero hasta ahora no hay avance judicial sobre el tema, ni siquiera investigación abierta. En Brasil, movilizaciones que exigen la liberación de Lula da Silva ya es una constante. Tiene 102 días presos como preso político Lula da Silva. En Cuba hoy termina el Foro de Sao Paulo. También están viendo al pie de pantalla cómo el presidente Nicolás Maduro, como el presidente Evo Morales ya arribaron a la capital de la isla justamente para seguir todo el cronograma de actividades pautadas para este día de cierre del evento. Además, vamos a estar también atentos a lo que ocurre en Colombia, porque se conoció ayer la decisión de Iván Márquez del partido político FARC de no posesionar como senador. Preguntamos, ¿hay falta de garantías políticas en ese país? Sí, no, se cae el acuerdo de paz. Ya vamos a dilucidar también lo que está pasando en ese punto. Arranquemos. La iniciativa de las Cumbres América Latina y el Caribe Unión Europea surgió en Chile en 1996, durante la sexta cumbre iberoamericana. Fue el presidente del gobierno español, José María Aznar, quien propuso la creación de un diálogo permanente entre los países latinoamericanos, del Caribe y de la Unión Europea. En ese contexto se desarrolla en la capital de Bélgica la segunda reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC y la Unión Europea. Si bien en la agenda oficial se indica que los temas centrales del diálogo suelen ser ciencia, desarrollo sostenible y la integración regional, la situación real es distinta. Lo que se ve en los temas que abordan es la insistencia de la Unión Europea por abarcar temas que atañen a la región y sobre los cuales los gobiernos electos por voluntad popular deben responder ante los ciudadanos. La Unión Europea sigue siendo el mayor donante en toda la región, con más de 5.000 millones de euros para ayudar a los más vulnerables, según lo dicho por Federica Mogherini, y por tanto no desaprovecha este tipo de encuentros para afianzar y ampliar los niveles de inversión e intercambio comercial a su manera. Se fortalecerán juntos para enfrentar desafíos globales, se bajarán las asimetrías existentes. ¿Qué planes conjuntos saldrán para luchar contra la pobreza? Lo analizamos a continuación. Fíjense, Prensa Latina dice hasta ahora, termina en Bruselas reunión ministerial CELAC Unión Europea. De acuerdo con lo adelantado, la reunión dura 2 días, termina hoy. Se espera la declaración conjunta que firmarán los mandatarios, la conferencia de prensa de los copresidentes. Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea, el ministro de Exteriores de El Salvador, Carlos Castaneda, cuyo país ocupa la presidencia pro tempore, estuvieron dando algunos pronunciamientos en la inauguración. También el canciller de El Salvador hablaba de este espacio de gran relevancia para fortalecer las comunicaciones y los vínculos de amistad y de cooperación entre las dos regiones. La cuestión puntual es que aquí no aparece cómo nosotros, los habitantes de estas dos regiones, zona euro y nuestra zona latino-caribeña, vamos a vernos beneficiados. Ahí viene la cuestión de cómo enfrentar las disputas que están pendientes entre estas dos formas de gobernar. La diplomacia y la cooperación internacional son herramientas muy importantes, así como también defender el valor del sistema de Naciones Unidas. Dicen quienes adhieren a ese
principio, pero recuerden la postura de Venezuela, que está diciendo hace largo rato ya las modificaciones que tiene que tener Naciones Unidas para resultar efectiva. Telesur dice, CELAC ratifica presidencia pro tempore de Bolivia para el 2019. Está hablando justamente de esta decisión, de este respaldo, y también si suben un poquito la imagen, así la podemos ver y no queda tapada con el cintillo, van a ver justamente, suban, así tenemos la imagen, ahí la tienen, van a ver también cómo se busca justamente Bolivia al frente de ese mecanismo, por todo lo que implica justamente tener la voz nuestra americana en los pueblos. Sí, así va a ser, me ven agitando las manos desde acá y me dicen, Marcela, te sales de la cajita. Sí, es verdad, ahí lo vamos mostrando. Avanzo al siguiente link, ajá. Ahí la tienen y tienen la imagen también en grande. Mientras tanto, lo miro desde acá, Correo del Orinoco, que es el portal que tengo también en mi poder. Canciller Arreaza llama a la unificación de esfuerzos para lograr metas en la Agenda 2030. Destacando la importancia de este encuentro, el diplomático venezolano dejaba claro también, respeto, autodeterminación son vitales para que funcionen justamente los mecanismos de aproximación y diálogo. Acá veía en Correo del Orinoco también, ya me preparo a mostrarles, así que prepárense para llevar la imagen, cómo justamente en el Foro de Sao Paulo se muestra solidaridad con Venezuela. En este encuentro también decimos, aparece la misma realidad de este pueblo y también aparece la realidad de Nicaragua, así como la realidad que es un pueblo amenazado. Allí en la instancia, ahí tienen entonces la imagen gráfica y se habla de comité de apoyo técnico de las luchas de estos pueblos para salir adelante justamente. Sputnik, un medio de comunicación ruso, dice, Ecuador espera que encuentro CELAC-Unión Europea refuerce el multilateralismo. Valencia dijo a través de Twitter que tiene una amplia agenda de trabajo con otros cancilleres, con los cuales está revisando ejes para fortalecer y consolidar justamente este multilateralismo y con quienes además debate cooperación en otras instancias diplomáticas. Todos hablan de preparar una Agenda 2030 que va a ser en beneficio para los pueblos. Insisto, hay que ver el documento final para ver cómo esta cantidad de personas sobresalientes que se reúnen planea poner en marcha esto. En Europa Press, Mogherini dice, reivindica la alianza con América Latina y el Caribe. Estamos en el mismo lado. La alta representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea defendió en su discurso de apertura de este evento esas palabras. Lo que hay que ver, estar en el mismo lado implica la coyuntura actual, el porqué y con qué bases, esas bases firmes que nos permitan crecer, van a ser como respetándonos como si fuéramos iguales. Ahí justamente la pregunta que pusimos en Twitter. ¿Vamos a bajar las asimetrías existentes o no? Esa es una de las primeras líneas a analizar justamente en este espacio de trabajo. ¿Cómo, mientras se habla de que el mundo va avanzando a la multilateralidad, cómo nosotros, los habitantes de estos pueblos, vamos a estar inmersos en esa realidad? Si tenemos otro portal, también lo mostramos a esta hora y nos preparamos ahora a mostrar declaraciones. En este caso, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, lo publica en la red social Twitter la Cancillería venezolana. Cumpliendo con la agenda de diplomacia bolivariana de paz, el canciller Arreaza participa en esta reunión ministerial. Le damos play. Haber tenido la generosidad de extender su presidencia pro tempore, evitando así el intento de acefalía inducida que hubo a principios de este año. Creo que la CELAC demuestra y genera un precedente positivo para que a futuro, en una situación que ojalá no se repitiera, donde se pretende ignorar la competencia de un país para asumir la presidencia pro tempore, haya los mecanismos institucionales y los consensos necesarios para salir adelante. Muchas gracias, El Salvador. Ahí tienen el final del video y luego de estas declaraciones del canciller venezolano también hay que decir que hay repercusiones. Fíjense este usuario, Mariano de Alba, cómo
sube esta información a la red social. Ministros de Exteriores de España, en relación a la situación en Venezuela y luego de reunirse con el canciller Arreaza, dicen: España no va a abanderar la línea dura de las sanciones cada vez que haya un problema en Latinoamérica. Toda una declaración de principios que resalta justamente a esta hora. Así entonces nos preparamos a hacer una pausa rápida, se viene el análisis, tenemos también nuestra pregunta habitual para este tema, vamos a sumarla aquí para este gran evento que se hace. Por la cantidad de asistentes, por la importancia de los temas que se tratan, ¿logrará identificar puntos de unión para avanzar bajando asimetrías? Allí lo tienen, interrogante planteado, pueden empezar a responderlo. Ya volvemos. Prestos a analizar ya lo que nos deja esta reunión de cancilleres CELAC-UE, permítanme, página 2, Correo del Orinoco, Venezuela y España apuestan por el diálogo y cooperación. ¿Qué es esto? Las bilaterales, justamente, que se dan al margen de este encuentro central. Allí tienen una declaración muy importante que surgió en la jornada de ayer, que indica que ambos gobiernos, tanto España como Venezuela, apuestan por el diálogo con respeto mutuo y la cooperación integral. También surgió de aquí esta decisión de España de afrontar estos retos comunes, revisar aspectos de esta integración planteada en agenda bilateral y también, algo muy importante, dicen no van a llevar la bandera de lucha contra gobiernos de Latinoamérica. Toda una declaración de principios que voy a esta hora a analizar y a llevar adelante también con Fernando Bello, director de la Embajada de Derechos Humanos aquí en Venezuela. Fernando, bienvenido. ¿Cómo te va? Muchas gracias por venir. Gracias. Hay información que es escueta, poquita, lo que se ve en los medios de Latinoamérica en general sobre este encuentro Unión Europea. CELAC es cortita y hablaba ayer el canciller Arreaza diciendo que aquí había una situación de acefalía inducida. Creo que es un término, que es una dialéctica nueva y que es muy clara, que es muy expresa sobre lo que estaba pasando. ¿Qué crees tú? Nosotros vemos con preocupación los embates que se ha tenido desde aquellos factores que detraen de la integración regional y digamos que en este caso juega un papel muy importante la voluntad de los pueblos en que mecanismos como el caso de la CELAC en específico, así como los nuevos mecanismos regionales de integración sur-sur que se han creado en los últimos tiempos como ALBA, UNASUR, son los propios pueblos quienes deben propender al fortalecimiento y a la consolidación de dichos mecanismos. Sabemos que hay estados de cortes no progresistas que han procurado que no sea consolidada dicha integración y que han atacado, como lo hemos visto en el mal denominado Grupo de Lima, que han procurado la no concreción o la no consolidación de dichos espacios. Por ello los pueblos juegan un papel muy importante, en este caso la sinergia existente con sus gobiernos, como en el caso venezolano, para que se siga apuntalando en el marco de sus políticas exteriores a la integración regional. Nosotros vemos cómo la CELAC, desde su creación, sus cimientos están fundamentados en un territorio de paz. Y es precisamente ese estandarte, esa bandera que enarbola en este caso nuestra región en el aforo, en este foro birregional junto a la Unión Europea, donde plantea que en reconocimiento de aquellas necesidades convergentes, aquellas necesidades comunes y la implementación de mecanismos de articulación entre ambos foros, debe partirse por el reconocimiento que en el caso de América Latina y el Caribe es un territorio de paz. ¿Por qué se destaca esto, Marcela? Porque nosotros vemos cómo desde la Unión Europea se han cometido políticas erradas en lo que respecta, por ejemplo, a la movilidad humana, entre otros factores como lo que tiene que ver con ataques o
¿cómo se dice?, lo que se ha generado en contra de otros pueblos, como desde la OTAN, el intervencionismo, la injerencia que ha procurado la guerra. Todo eso pivotea, porque primero le tocó Venezuela y ahora España dice vamos a respetar y no vamos a hacer punta de lanza para ir contra el pueblo venezolano. Correcto. Pero Nicaragua está en una situación de violencia también. Y si ellos abordan y hablan y toman decisiones y hacen sugerencias a los gobiernos, el pueblo de este lado queda muy solo también. Por eso planteamos acá, por ejemplo, en el espacio de Twitter, cómo bajar esas asimetrías y cómo lograr respeto a la autodeterminación de los pueblos de maneras posibles, de maneras que sean lógicas para ser cumplidas luego, ¿no? En la realidad, en lo de todos los días. Por ello es necesario que en los acuerdos deben estar presentes 3 factores fundamentales que no se circunscribe a los gobiernos en específico, sino que debe estar presente gobierno, el sector privado, que es un sector muy importante precisamente por lo que hace referencia a las asimetrías de poder existente, y parte de las asimetrías es de quienes ejercen en este caso el poder económico, no solamente quienes están por parte del el poder público en representación de los estados. Y entra un tercer factor, aparte de lo que es Estado, aparte de lo que es el sector privado, propiamente la sociedad, hablando nosotros en nuestros propios términos, hablando de nuestros pueblos. Esos 3 factores son los que propiamente pueden concretar ese ideal de evitar incurrir en esas situaciones de violencia a las cuales se ha traído a nuestros pueblos. Vemos recientemente que se ha repetido la actuación que ocurrió en Venezuela por parte de quienes disienten políticamente, quienes han incurrido no en protesta social de carácter pacífico, sino en hechos de violencia. Igual lo están haciendo en el caso de Nicaragua, y vemos nosotros como foros regionales, como el caso de la Unión Europea, entre otros mecanismos, que en lugar de propender a que se conquiste la paz necesaria, a que se propicie el diálogo interno en el estado donde exista ese estado de conmoción o la violencia determinada, pues lejos de concretar a que haya diálogo, a que haya paz, pues se genera más violencia porque se arenga a ello. Entonces, creo que aquí el llamado que se debe efectuar a esos actores que ejercen la política exterior de esos mecanismos regionales, internacionales, es que deben propiciar el diálogo, no incurrir en apología o no incurrir en arengar a la violencia, en que se pueda, propiciar más hechos de violencia como el caso de Venezuela o como el caso de Nicaragua, que ha sido parte de la disidencia política quienes han incurrido en esos hechos violentos. Ahora, tenemos la siguiente situación. Luego de haber estado involucrados justamente con miembros de la oposición, que es una oposición que ha actuado de manera golpista en este país, tenemos que autoridades españolas llaman en este momento, declaran públicamente que no van a hacer punta de lanza contra gobiernos de Latinoamérica. Después que ya lo hicieron, ¿a qué apuntan ahora? ¿A llegar con su poder económico y con sus empresas para auxiliar a un pueblo que está necesitando la mano generosa del gobierno español? Vemos que esa es la matriz, es la política que han venido aplicando, porque ellos no atacan o no cooperan en atacar propiamente las causas que generan estos conflictos, porque si nos colocamos a ver o a hacer un análisis integral, holístico de lo que es realmente las causas que generan todo este tipo de problemas, son propiamente ellos. Ellos participan en la generación de este tipo de discordia, en la generación de este tipo de hechos de violencia. Me pregunto también, perdón la interrupción, si cambió algo después de que Trump declarara a la Unión Europea su enemigo. Vemos que son parte del doble rasero, de la doble moral existente por parte de estas grandes potencias, ¿no? Vemos cómo el presidente del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ataca a los gobiernos de la Unión Europea, algunos gobiernos específicos, muy recientemente con el caso de Alemania, entre otros estados de la Unión Europea. Vemos cómo se generan esos dobles discursos, pero que el día de mañana están nuevamente aliados, generando
injerencia, intervencionismo, atentando contra la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Por ello nosotros no debemos confiarnos. Latinoamérica y el Caribe debe estar cohesionada. Latinoamérica y el Caribe debe propender al fortalecimiento como tal de nuestra integración regional para hacer frente a ese doble discurso de quienes representan esos mecanismos a nivel internacional. Poder nosotros desde nuestras potencialidades aportar, procurar la integración, en este caso el intercambio comercial, entre otros, pero que no se genere una depravación desde los medios de producción, no se genere una depravación contra el sistema, contra propiamente en este caso nuestro medio ambiente y los recursos que tenemos nosotros que debemos en el marco de la Agenda 2030, 2030, hacerlo de una manera lógica, racional. Tenemos esta pregunta en Twitter. Voy, Fernando, también a pedirte tu opinión. ¿Es posible identificar puntos de convergencia y bajar las asimetrías existentes entre estos dos mecanismos, CELAC y Unión Europea, que hoy siguen reunidos en Bélgica? Vamos a ver las respuestas que hasta ahora ubicaron ustedes. 22% dicen sí, es momento político. 58% tiene esta misma sensación que nos queda de este lado del mundo. 58% dicen no, solo discursos. Y 20% dice hay consenso. Fernando, vuelvo y entonces pregunto, ¿estamos apelando a la memoria histórica realmente para hacer valer nuestro respeto y la autodeterminación de nuestros gobiernos y de nuestros pueblos cuando respondemos o nos manejamos así? Sí, es apelar a esa memoria histórica y enaltecer, en este caso, el espíritu contundente de nuestros originarios, de nuestros antepasados. Sin embargo, debemos apelar pues a la buena fe. La cooperación internacional, la integración internacional, el multilateralismo, parte de ese principio importante que es la buena fe. Y bueno, no tenemos otra que desde el marco de la integración regional, como en el caso de la CELAC, sin la presencia insolente del gobierno de los Estados Unidos y Canadá, nosotros como pueblos libres, soberanos, autodeterminados, poder generar la cooperación necesaria con otros foros regionales, como el caso de la Unión Europea, pero dejando sentados que somos libres, que somos soberanos y que lo que vayamos a efectuar en el marco de la integración tiene que ser en el marco de la igualdad, en el marco del respeto de la igualdad soberana de los estados. No puede haber imposición de potencias, no puede haber imposición de los mal denominados países desarrollados contra los países mal denominados subdesarrollados, en este caso, como nosotros nos denominamos los países del sur. Debe haber la igualdad necesaria en el marco de la asimetría de poder existente, en el marco de la diversidad, para que podamos nosotros avanzar en la cooperación. Fernando, muchas gracias. Gracias, Nos estamos Marcela. viendo. Pausa rápida, ya volvemos. Abro otro interrogante. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Siguen los escándalos en torno a los falsos aportes a un partido político que es el del presidente Macri en Argentina. Vamos con Edgardo y nos amplía. Te saludo y también saludamos a toda la audiencia de Agenda Abierta en esta mañana de martes y como bien decís, crece el escándalo en la provincia de Buenos Aires a partir de esta denuncia, de esta investigación periodística de la adulteración de listas en lo que significó la recaudación de fondos para el oficialismo en las elecciones legislativas del año 2017. Fondos que supuestamente eran donados por alrededor de unos 1000 ciudadanos que aportaban dinero y que después se demostró que no era así. Y lo que más indigna, lo que más ha generado el repudio es que la mayoría de esos nombres son de sectores de personas que recibían subsidios sociales y que se usaron sus nombres para tratar de justificar este dinero. También referentes políticos del propio oficialismo han negado que ellos hayan aportado esos fondos y de alguna forma todavía no ha sido claro a partir que ni el presidente Mauricio Macri ni la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, máxima responsable justamente del partido Cambiemos a nivel distrital, han dado los motivos o justificados justamente de dónde se recabaron este fondo. Un gobierno que habla de transparencia todavía no ha hablado y por otra parte sí se aguarda con mucha expectativa la investigación que comenzó a realizar la justicia para tratar justamente de buscarle respuestas concretas a estas denuncias, a
a esta investigación periodística del periodista Juan Amorín, que de alguna forma abrió un escándalo que recién comienza y que seguramente va a haber mayores novedades en los próximos días. Muchas gracias, compañero. Me esperan también en Brasil. Siguen las movilizaciones exigiendo la liberación de Lula da Silva. Voy contigo, vamos a abrir el panorama también. Pernambuco, en este caso, es la palabra clave. Hola, sí, muy buenos días a ti, buenos días a nuestra audiencia. Efectivamente, aquí en Brasil continúan las movilizaciones en defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este martes continúa la marcha, por ejemplo, en el estado de Pernambuco, que es la cuna del expresidente Lula, y también la cuna, el estado donde nació el general del ejército de Simón Bolívar, Abreu y Lima. Ahí el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra realiza una marcha que inició desde el pasado lunes y seguirá hasta el próximo viernes, cuando llegará a la ciudad de Recife para hacer un acto de cierre, un acto de esta marcha que pide la libertad del expresidente Lula, como también denuncia que Lula es víctima de un proceso de persecución judicial, mediática y también política aquí en este país. Además de esta marcha, también se espera para este mes también una gran movilización artística aquí en la ciudad de Río de Janeiro, cuando será realizado el Festival Lula Libre, que reunirá a diferentes artistas de Brasil y también de Latinoamérica para denunciar al mundo que Lula da Silva es un preso político. Y nosotros, por supuesto, estaremos acompañando toda esa movilización del pueblo brasileño, recordando también a nuestra audiencia que el próximo día 15 de agosto será el registro de la candidatura de Lula da Silva a la disputa electoral aquí de Brasil para las elecciones generales, y Lula será el candidato a presidente de gran parte de los movimientos sociales y de la izquierda de Brasil en las próximas elecciones que ocurrirán ahora en octubre de este año, compañeros. Muchas gracias. Sigo. Me voy también a la culminación, al cierre del Foro de Sao Paulo, actividades que hoy van a estar muy variadas. Me voy entonces a Cuba. Compañero, bienvenido. Hoy es Día de Hombres, como están viendo, ¿eh? Ahí va entonces nuestro compañero desde la isla, si nos reporta un poco más sobre este cierre del foro. Adelante. Hola, buenos días. Un momento bien simbólico se va a vivir durante la mañana de hoy como parte de las actividades de este encuentro del Foro de Sao Paulo acá en La Habana, cuando los participantes, los más de 400 delegados de partidos políticos de izquierda y de movimientos sociales, rindan homenaje al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Y el homenaje va a tener como idea central la posibilidad de utilizar el pensamiento político de Fidel Castro como una arma ideológica, como una herramienta ideológica para enfrentar la actual arremetida de la derecha internacional contra gobiernos democráticos, gobiernos que llegaron al poder por la vía electoral, particularmente aquellos gobiernos que tienen matices progresistas, matices revolucionarios, que son liderados por partidos de la izquierda. Se espera acá la presencia de personalidades de varias partes del mundo, por ejemplo, intelectuales, artistas, la presencia de las principales autoridades políticas y del Estado en la mayor de las Antillas, también la presencia acá del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de Bolivia, Evo Morales, de El Salvador, Salvador Sánchez Serén. Durante la tarde, los delegados deberán aprobar una declaración final que estaría contemplando cuáles serían las acciones concretas de estos movimientos políticos y partidos de la izquierda en América Latina y el Caribe para articular una estrategia que permita alcanzar la unidad, dejar atrás aquellas cuestiones que tienen que ver con las diferencias claras, lógicas que tienen estos partidos políticos y avanzar en la unidad y en la integración como única herramienta para recuperar el poder político en los países. Bien, Hansel está en Rusia, nos habla de este encuentro que ayer justamente siguió el mundo. Hablamos del presidente Vladimir Putin junto al presidente Donald Trump. Repercusiones, Hansel. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. La presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matvienko, calificó la cumbre entre Trump y Putin en la capital de Finlandia, Helsinki,
como un paso de avance para lograr normalizar y desarrollar las relaciones bilaterales, con la diferencia de los políticos, sobre todo en los Estados Unidos, que se muestran totalmente escépticos, incluso están hablando un poco de esta vergonzosa reunión por parte de su presidente Trump con Putin, que forma parte de toda la abertura, al menos de las contradicciones políticas que existen dentro de los Estados Unidos, tanto entre los representantes republicanos y también de... Gracias, compañero. Tenemos que trabajar en mejorar ese audio. Una vez que lo logremos, vamos a estar de nuevo conectándonos con Rusia. Gracias a todos. Nos preparamos a hacer un cambio de este lado. Ya me ven aquí con prensa escrita, así que vamos entonces a ver algunos temas deportivos. Yuki no pudo venir, está mal de la garganta, así que vamos a abordar algunos temas deportivos y dos cuestiones que ayer les planteaba justamente en el cierre del programa El Golazo del 10. Antes hay que decir también a esta hora, en España está pasando esto. Ahí lo tienen, RTVE, gobierno prohibirá nuevas amnistías fiscales. Esto ocurrió hace escasos minutos en el Congreso de los Diputados que se hizo en Madrid. Sánchez explicó su plan de trabajo tras sus primeros 50 días de gestión. Hablamos de prohibición de nuevas amnistías fiscales. La declaración. Que desgraciadamente no es posible revisar los casos que se acogieron a dicha amnistía. Y esa imposibilidad afecta, señorías, según el artículo 9.3 de la Constitución española, a la publicación de los nombres de las personas que se acogieron a la misma. Por tanto, desafortunadamente, no podemos modificar un pasado ya sentenciado. Ya me gustaría, créanme, pero sí podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías fiscales. Y por ello les anuncio que el Gobierno presentará un anteproyecto de ley de prevención y de lucha contra el fraude fiscal para perseguir a los grandes defraudadores, incluir en la lista de morosos a los responsables solidarios de esa morosidad, actualizar la lista de paraísos fiscales y prohibir futuras leyes de amnistía fiscal. Este es un tema trascendental para el pueblo español. Estamos hablando de que van a avanzar también con el 15% de un impuesto a las sociedades, así que hay tela para cortar. Me voy entonces ya, entrando de lleno al mundo deportivo, a mostrarles también esta declaración. Esto es lo que ocurrió, fue una ida y vuelta muy interesante que se dio en el cierre del programa de Diego Armando Maradona y Víctor Hugo Morales. Ya en Bielorrusia, Diego Armando Maradona, acá lo tienen, dio declaraciones, dijo que va a afrontar un nuevo reto en su carrera al frente del Dinamo Brest. Llegó este lunes al oeste de Bielorrusia, allí fue nombrado presidente de este club local. Señaló que quería conocer a Alexander Lukashenko, presidente, jefe de Estado bielorruso. Dijo, me acuerdo muy bien de Fidel, por Fidel Castro, de Hugo, por Hugo Chávez, de Muammar el Gaddafi, también conozco a Vladimir Putin y hoy quiero hacerme una fotografía con Lukashenko. Espero que después de eso sea nuestro hincha. Allí tienen las imágenes a esta hora, la llegada, la cantidad de fotos que hay colgadas en redes sociales, los autógrafos, la participación, el entusiasmo en Bielorrusia por la llegada de Diego Armando Maradona. Ahí lo tienen una vez más, una de las tantas, de las miles, firmando una pelota, estampando su autógrafo. Además, cuando cerraba acá en pantalla de Telesur su programa, aludía justamente a la situación en Venezuela, al cariño con que siempre lo tratan, a cómo es recibido cada vez que viene, y el presidente de la Nación, Nicolás Maduro, le respondió. Así que así las cosas, vamos a ver este Gracias Diego en redes sociales, colgado por el presidente Maduro. Los revolucionarios siempre haremos lo que nos ordene el pueblo y lo que dicte el corazón. Venezuela siempre tiene sus brazos abiertos para recibirte con cariño. Allí entonces, algo de lo que estaba pasando relacionado con el mundo deportivo. Además, aquí lo tienen. ¿Están viéndolo? Brasil celebra. Ahí lo tienen. Digo, París celebra. Campeones mundiales fueron recibidos por cientos de miles de fanáticos. Una multitud en un día soleado y caluroso se mostró muy orgullosa de este equipo, de estos jugadores, y así estuvieron colmando las calles parisinas. Llegaron hasta el propio Palacio del Elíseo. Los jugadores fueron recibidos por Emmanuel Macron. Cierro este periódico, que en este caso es el Universal, y me voy a abordar también, pequeño, la Juve presentando a Cristiano. Cristiano dice ser
fuera de lo común, él mismo lo dice, así que así se muestra. Expresó su agradecimiento a la hinchada del Madrid por el apoyo demostrado, pero dijo que está convencido mirando al futuro. Con sus 33 años y en forma ideal, está listo, dijo, para seguir marcando la diferencia. Si miran arriba también en últimas noticias, campeón mundial aclamado en París. En este caso, se quedan en la especie de bus descapotable en el que fueron los jugadores a hacer todo este largo recorrido que hemos visto ya en versión ampliada en el otro portal. Pero además estamos en el Caribe, señores, arranca ya la temporada, se habla de béisbol y no quiero perder la oportunidad de mostrarles también, para todos los gustos, estas otras portadas. Esto es Meridiano. José Altuve, el más brillante, está hablando de un clásico, el camarero de Astros liderando la delegación criolla para el Juego de las Estrellas que se hace hoy. Allí tienen lista Wilson Contreras, Salvador Pérez, Jesús Aguilar, Eugenio Suárez y Felipe Vázquez. Ahí va la imagen y a esta hora giro y me quedo con esta lluvia de estrellas. 8 criollos presentes esta noche en el Juego de las Luminarias en Washington. Destaca quien está en imágenes justamente, José Altuve. Te subo ahí un poquito más la imagen. Ahí lo tienes. Eso a esta hora está mostrando líder. Rapidito hicimos un repaso, vimos otros temas que están ocurriendo en el mundo. Hay, hablando del mundo, otro portal que hasta ahora voy a sumar, con este caso que es muy delicado, pero que también lo vamos a mostrar hoy. Está asociando una figura retirada del fútbol con un tema trascendental. ONT concluye que el trasplante de hígado de Eric Vidal se realizó conforme a la ley. Lo está diciendo este medio de comunicación español. En la foto, el exjugador junto a su primo tras el trasplante, se divulgó esta información y esta foto, dice este portal, para defender la honorabilidad. Un juez archivó la supuesta compra ilegal de un hígado para Vidal. Este caso toma trascendencia pública porque se trata del ex futbolista del Barcelona, Vidal, y se anuncia también que si se reabre el caso, él mismo se personará como acusación personal. Un tema muy delicado. Este hombre ha estado esperando un tiempo en lista de espera para el trasplante de donante fallecido. Luego de eso viene esta averiguación, esta información que nos lleva a un lugar completamente distinto, como ven, pero que también hay que seguir de cerca y conocer a nuestro juicio. A ese dice 3 dardos de Cristiano al Madrid en su presentación. Como lo tenemos, también aprovechamos de mostrarles. Fue fácil, fue una decisión fácil, viendo el poderío que tiene la Juve, declaración de Cristiano. Vamos a ampliarla. Fácil, foi uma decisão fácil. Vendo o poderio que tem a Juventus, como disse muitas das vezes, para mim é uma das melhores equipas do mundo, e foi uma decisão que já vem ao longo do tempo. Pergunto-lhe se sai de alguma forma triste do Real Madrid? Não, triste para nada. Venho, como disse anteriormente, para um desafio grande. A minha carreira venho para um clube grande. Hay millones de juventinos felices hoy, pero hay muchos madridistas que hoy están llorando. ¿Qué mensaje les manda Cristiano Ronaldo el día de hoy a los madridistas? Bueno, no creo que esté alguien llorando. Ahí lo tienen, no creo que estén llorando. Pausa rápida, ya volvemos. El integrante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez, expresó este lunes a través de una carta pública que no tomará posesión como congresista el próximo 20 de julio debido a razones insalvables. El ex jefe insurgente dijo que el caso Santrich y los incumplimientos del acuerdo de paz le impiden completar el tránsito de la rebelión armada a la política. Otra razón es que, según él, la Justicia Especial para la Paz está desdibujada, pues no sigue la idea de jurisdicción contenida en el texto original sellado en La Habana. Además, Márquez dijo que el texto después de firmado y celebrado fue modificado según intereses ajenos a la construcción de la paz. Conocida la decisión, se abren múltiples interrogantes. Hoy lo reflejaremos en nuestra agenda abierta.
A ver, ¿qué tiene nuestra casa periodística? Iván Márquez anuncia que no asumirá como senador de la FARC. Afirmó que una de las razones es que la Justicia Especial para la Paz está desdibujada, porque no sigue la idea de jurisdicción contenida en el texto original que se firmó justamente, que se logró en La Habana. Dijo además, ese texto después de firmado fue modificado según intereses ajenos a la construcción de la paz. Dijo, no hay por parte del gobierno el deseo verdadero de cumplir con asuntos esenciales del acuerdo como la reforma política. Lo tiene en Telesur. El Espectador dice la carta que le envió Petro a Iván Márquez pidiéndole que se posesionara en el Congreso. El ex candidato presidencial, futuro senador, le pidió al líder de la FARC un mes atrás vencer sus miedos y no renunciar a su curul. Dijo el 20 de julio, es decir, el próximo viernes, que esperaba verlo a él y a los líderes de la antigua guerrilla, hoy partido político, listos para defender la paz desde la legalidad. Un hecho que estamos viendo con la decisión de Iván Márquez no va a ocurrir, no va a asumir el Senado. Bencos Biojó asumirá esta silla, precisamente, de Iván Márquez, lo está diciendo Caracol. Además, haciendo la valoración, en la lista el siguiente es Israel Alberto Zúñiga, conocido como Bencos Biojó, inscripto en 6º lugar, por esa razón será la persona que reemplace a Márquez en esta silla, en esta curul. Por la decisión que tomó la Secretaría General del Senado, va a revisar la lista y va a llamar a este hombre para que asuma justamente ese espacio. Son las normas electorales, FARC se somete a esas normas. Además, El Universal dice, este martes Uribismo definirá quién será el candidato a presidente del Senado. El jefe del Centro Democrático definitivamente dijo que no acepta ser el candidato a ese cargo. Invitó a su partido a buscar otras personas entonces, otras figuras políticas. Una decisión que se había dicho se iba a tomar hace una semana, finalmente se acordó que sea día martes, el día en el cual la bancada de los nuevos senadores defina quién va a ser su presidente. Hay 3 mujeres y un hombre como candidatos. Las senadoras Holguín y Guerra indicaron que será en la reunión de la bancada este martes cuando se espere lograr un consenso sobre ese nombre justamente para presidir el Senado. Por lo pronto hablan de que toman la recomendación del expresidente Uribe, jefe de la bancada. Así que hay que estar más que atentos. ¿Quiénes son los otros senadores de la FARC? Vamos a ver, Pablo Catatumbo, ahí lo tienen, Carlos Antonio Lozada, Sandra Ramírez y Victoria Sandino. Los otros 4 senadores dijimos que tendrá ese partido, de acuerdo a lo logrado en La Habana, en esa rúbrica de paz que se le dio a las ex FARC-EP, 5 curules en Senado y otras 5 en Cámara. Allí entonces la información para ir al análisis. Me espera Federico García Naranjo, analista político y de medios. Bienvenido, Federico, ¿cómo le va? Hola Marcela, buenos días. Un saludo a ti y a toda la teleaudiencia de Telesur. Muchas gracias. ¿Cuál es la importancia de esta decisión que se toma, a su juicio? Es una decisión que sacude de nuevo el proceso de paz. Tal vez es uno de los señales de que la implementación del proceso ha sido difícil y que invita incluso a ser pesimista sobre su futuro. Iván Márquez decide no presentarse porque siente que no tiene las garantías, no solamente a causa de la detención de Jesús Santrich, sino sobre todo a causa del reciente proyecto de referendo que senadores uribistas han presentado para desdibujar completamente el espíritu de la Jurisdicción Especial para la Paz y la posibilidad de los comandantes guerrilleros y de los miembros del partido FARC de participar en política. Es un campanazo de alerta de que estamos ante un proceso de paz en riesgo, no solamente por cuenta de los excombatientes, muchos de los cuales se encuentran con escepticismo y con preocupación frente al futuro de este proceso, sino frente a otros actores armados como el Ejército de Liberación Nacional o incluso las llamadas disidencias de las FARC, grupos compuestos por excombatientes que al ver el incumplimiento del gobierno y al darse cuenta de que, por ejemplo, han sido asesinados más de 30 exguerrilleros ya desarmados desde la firma del proceso, entonces han decidido regresar a las armas. Por supuesto, para el país es una mala noticia y invita a toda la opinión pública a rodear el proceso de paz.
Eso es muy importante, Federico, lo que estás diciendo. La invitación a toda la opinión pública a cuidar y a defender lo logrado hasta ahora. No se entiende la declaración que daba hace pocas horas el presidente de Colombia cuando decía que esta JEP había sido un logro. Hay dos realidades tan contrapuestas, tan disímiles, que pareciera que el pueblo mira una y el presidente otra. Esa impresión la tengo desde este lado, cruzando la frontera. Quiero que me digas si también está a puertas adentro esa impresión. Pues el proyecto, como fue aprobado en la Mesa de La Habana, es un proyecto original, novedoso y que ha sido aplaudido por la comunidad internacional porque es un instrumento idóneo para la superación del conflicto, al menos en términos de justicia, verdad y reparación para las víctimas. No obstante, su paso por el Congreso pues, ha sido muy tortuoso. No solamente se demoró su aprobación, sobre todo saboteado por la bancada del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, sino que se le han hecho modificaciones de fondo que, por ejemplo, se ha excluido a los militares y se ha excluido a civiles que participaron en el conflicto como financiadores o como promotores del mismo, para que no tengan que comparecer, dejando un poco la sensación de que los únicos responsables de crímenes y de atrocidades fue la insurgencia, cuando no ha sido así. El proceso, el proyecto de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, como está en este momento, si bien salva lo esencial, que es al menos conocer la verdad, sí desdibuja de buena manera el espíritu inicial de este proyecto. Por supuesto, para muchas comunidades, sobre todo quienes han sido víctimas del conflicto, pues es una mala noticia, porque sí garantiza que los miembros de las FARC comparecerán y contarán toda la verdad, y si no lo hacen, pagarán penas efectivas de cárcel de más de 20 años, pero es probable que nos quedemos sin conocer la otra verdad. La verdad de los militares, la verdad de los paramilitares, la verdad de civiles como empresarios, terratenientes, que contribuyeron con el conflicto armado. Por eso pues estamos pendientes, la sociedad civil colombiana en general, de que se haga una aprobación rápida del proceso y sobre todo teniendo en cuenta que la Corte Penal Internacional está gravitando por encima de estos actores que, si bien probablemente no participen en la jurisdicción, no comparezcan ante ella, sí tendrán que comparecer ante la Corte Penal Internacional. Federico, hasta la próxima. Gracias por tu participación. Marcela, gracias a ti. Un saludo muy cordial. Hasta la próxima. En Colombia, en redes sociales preguntamos, Iván Márquez del partido político FARC anuncia que no se posesionará como senador. El interrogante en cuestión, ¿hay falta de garantías políticas? 62% de quienes respondieron la pregunta dicen sí, 14% dicen no y 24% opina que se cae el acuerdo de paz. Así se entiende también, o se termina de redondear, esta postura de nuestro invitado al análisis cuando dice hay que salir a rodear y a defender el acuerdo de paz. A todos muchas gracias. Estamos finalizando ya nuestra agenda abierta de este día. Los esperamos en nuestros próximos espacios.